Buenas tardes, camaradas lobos. Bienvenidos otra vez a su guarida, a esta guarida, a esta caverna, a esta gruta donde nos escondemos los seres, los espíritus indomables, los seres que somos rebeldes y nos sentimos así por naturaleza. Vamos a adentrarnos en el día de hoy en el mundo de la cultura libre de nuevo, y lo vamos a hacer de la mano de un pintor, del pintor George Ward. Buenas tardes, George, bienvenido. Hola, Raúl, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa y es un placer. Por estar con nosotros, por supuesto. George Ward nació en Zaragoza. Ahora contaremos un poco más su historia, sus orígenes, porque son casi inquietantes. Pero quiero decirles que es un pintor de prestigio ya reconocido internacionalmente. Expone en las principales galerías del mundo, en instituciones importantísimas en España. Y su obra pues, ha recorrido países como Italia, Siria, Francia, Arabia Saudita, bueno, innumerables, Gran Bretaña, etc. Incluso tiene una exposición permanente en el castillo de Llueca, en el del Papa Luna, o sea que para que vayan ustedes viendo. Si uno conoce un poco la trayectoria de George, puede perderse, si no es experto en la materia, puede perderse en quedarse con simplemente la imagen de lo que sus ojos le transmiten. Unos cuadros en los que aparecen una especie de bodegones con flores, con algunos elementos de la fauna, y puede decir, bueno, color, naturaleza, animales, pero realmente hoy lo que queremos transmitirles a ustedes es que hay algo más detrás de esos cuadros. Eso que hay de más son al menos tres características que yo quiero destacar en el día de hoy, en las que vamos a profundizar. La primera característica es un proceso de investigación minucioso del detalle en los elementos naturales, en ese estudio de la fauna y de la flora que representa George en sus cuadros. Una segunda característica importante, que pasa mucho más desapercibida, que es mucho más difícil de percibir si nos quedamos solamente con la imagen del cuadro, es la estructura interna de la obra. Una estructura interna que comentaremos, hace uso de la matemática, de la geometría e incluso del simbolismo y del misticismo, que es precisamente la tercera característica que quería señalar. Hay, tras la obra de George, un misticismo oculto, un simbolismo que hace que la obra trascienda lo meramente estético y nos haga alcanzar, pues eso, un significado profundo del cuadro. George, antes que nada, vamos a empezar por tus orígenes. George Ward, cuéntame un poco esos orígenes y en relación con tu nombre, tus apellidos. Bueno, George Ward, mi nombre George sería pronunciado en francés. George significa Jorge, Ward es un apellido medio inglés, medio árabe. En los países árabes, en el árabe clásico, Ward significa rosa y en inglés significa guardián. Y Miguel pues viene de mi madre, porque mi madre nació en el Moncayo, en Tarazona. Bueno, Tierra mágica también. Sí, la verdad es que sí. El Moncayo, desde luego, es un sitio muy importante, ¿no?, para mí. Y bueno, mi padre pues nació en Líbano. Mi familia por parte de mi padre está instaurada en Líbano, Siria y parte de Turquía. La familia Ward, digamos que mi ascendencia vendría concretamente de Antioquía. Antioquía, pues en esos momentos, hace muchísimos años, pues la familia Ward estaba instaurada en ese sitio, ¿no?, en esa ciudad, y cuando vino la invasión musulmana, pues digamos que los cristianos emigraron hacia el sur. Entonces mi familia pues también lo que hicieron es emigrar hacia el sur, que son los países colindantes, Siria, y un poquito más abajo tenemos Líbano. Bueno, mi familia se fue distribuyendo por Siria y por Líbano, y quedó algún vestigio, hoy en día queda un vestigio de la familia Ward en lo que es Antioquía. Bueno, el apellido Ward es muy común en la zona de Siria. Bueno, y esto ha sido por el asentamiento inglés que ha habido muchísimos años, y George también es un nombre muy común en la zona de Siria y Líbano. George, que es por el asentamiento francés que hubo también muchísimos años.
Comentabas también algo con relación al origen griego, porque yo sé que entre los más íntimos te llaman Yorki, ¿no? Sí, bueno, Yorki, que significaría Jorgito en griego, mis padres me han llamado siempre Yorki, ¿no? Y luego en mi familia hay personas que se llaman Yorki también. Mi tío Yorki, bueno, pues todo esto, digamos que Yorki pues es una palabra que a lo mejor nosotros sospechamos de que tengamos ascendencia muy lejana de allá de Grecia, porque digamos que lo que es Turquía, Siria y Líbano son 3 países colindantes. Si seguimos un poquito más hacia arriba, nos encontramos, al lado de Turquía nos encontramos Grecia. Entonces yo sospecho que tiene que haber algo, ¿no?, ahí en Grecia. Ha habido un éxodo ahí generacional y un camino y una evolución de, sí, la verdad de es que sangre, ¿no? Es un misterio, no se sabe. Es un poco el Mediterráneo, la zona fenicia, ¿no?, el extremo oriente. Hay un tema que el otro día, cuando estuve en tu estudio, visité el estudio de George en Zaragoza, en el que pueden contemplar algunas de sus obras, y por supuesto adquirirlas. Y me llamó la atención que miré tus manos y me fijé en ellas, y vi que tenías unos dedos largos, pero acabados como en espátulas, o sea, como ya dando a entender ya como la pintura, ¿no?, con esos dedos. Aunque en realidad en la quirología, según la quirología, bueno, no sé si sabes que la quirología en Francia, quirosofía en Alemania, en el año 1913 se convirtieron prácticamente en una especie de ciencia paralela a la psicología, ¿no?, dentro de la rama de la psicología. Y decían que los dedos como espátulas son de personas dinámicas, de personas hiperactivas, de personas que van innovando, que son adelantados, exploradores. Tú eres algo así como un explorador, ¿no?, de la pintura. Bueno, es mi mundo, ¿no? Es la investigación, digamos, el ser inquieto, ¿no?, y el buscar esos misterios que nos va, digamos, planteando la vida, ¿no? Digamos que lo que quiero decir es que la pintura es el medio de transmisión que tengo, de materialización, y el concepto vendría a ser como que las incógnitas que me plantea la humanidad, pues las intento, las sacio, las busco, las recreo en la naturaleza, ¿no? Intento buscar esas claves, ¿no? Cuando te presentaba, esos interrogantes. Decía de ti que eras pintor, artista plástico. ¿Qué diferenciación hay? Porque hablando contigo, pues hacías como una diferenciación en función de una evolución, ¿no? Como si ahora te considerases pintor, pero tu tendencia es artista plástico. Bueno, son palabras que hoy en día pues son bastante ambiguas. El artista plástico, podríamos hablar de un artista plástico como una persona creadora que no se encierra solo en una temática, ¿no? Perdón, quiero decir, en una disciplina. El pintor, indudablemente, es una persona, un oficio que se desenvuelve en la pintura, ¿no? El artista plástico, creo que me gusta más quizás esa palabra, porque es más amplia, ¿no? Entonces, la persona que ha estado pintando toda su vida y de pronto, por A o por B, necesita... el cuerpo le pide esculpir, le pide hacer una instalación, le pide otras cosas, ¿no? Con total libertad, ¿no? Sin ponerse ninguna etiqueta. Entonces, quizás artista plástico sea más amplio, un creador, ¿no? Sí, en lo plástico, abarca bastantes más. Y el oficio, la cosa de pintor, pues ya es un poquito quizás más encerrado, aunque yo en mi carrera pues siempre he estado pintando, siempre me he desenvuelto con la pintura y el dibujo. De momento, pues es... ¿Cómo empezaste a pintar? ¿Por qué empezaste a pintar? ¿A qué edad? ¿Qué es lo que te llevó a pintar? Bueno, he tenido muchas influencias y bueno, y como todos de pequeñitos, pues somos plotters, máquinas de pintar, de dibujar, no paramos de crear y estamos así continuamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay una edad, hay un momento en el que pues, el niño pues, cambia, ¿no? y deja un poco la pintura y se dedica a otras cosas. Pero hay otros niños que siguen un poquito pues esa metódica, ¿no? Pues, porque el corazón le pide, el cuerpo le pide crear y seguir pintando, ¿no? Entonces, ¿tú no necesitaste empezar con una formación reglada, académica? Porque creo que también tienes un juego entre academicismo y creatividad, ¿no? Claro, el academicismo, desde luego, aporta cosas muy buenas. El academicismo aporta la técnica, aporta
cosas muy importantes, ¿no? Que todo el mundo pues tiene que formarse, ¿no? Indudablemente, ¿no? Pero en el fondo, el trasfondo de todo esto sería la creatividad. Entonces la creatividad escapa un poco a lo que son todas estas disciplinas, ¿no? Va más allá. Cuando uno ya logra formarse de una forma freelance, como soy yo, autodidacta, hay otras personas que han hecho una carrera, por ejemplo. Entonces esa forma académica de trabajo, cuando uno logra ya dominar todas esas técnicas, pues claro, pasamos a un segundo plano, a una segunda cuestión, que es conseguir cosas con alma, con magia y con trascendencia, ¿no? Entonces ahí está el reto, es crear, materializar algo que tenga mucha fuerza, que intente escapar al tiempo, ¿no? Pues es... Hablando de lo material, ¿qué técnicas y soportes sueles emplear? Bueno, lo que me ha gustado muchísimo, y llevo muchos años con ello, es el acrílico. El acrílico es una pintura en el que me siento muy cómodo, es una pintura que seca rápido y es un arma de doble filo, porque al secar rápido, pues si quieres hacer ciertos estarcidos, fundidos, difuminados, pues tienes que ser de alguna forma rápido, ¿no? Resoluto. Pero bueno, puedo decir que el óleo, también he estado muchos años con la técnica mixta, he hecho mucha experimentación, he cocinado con muchos materiales, mezclando y investigando, ¿no? En ese... Actualmente pues mis obras son acrílicos y llevo también bastantes años tratando los soportes de DM. El DM es un material que me gusta bastante trabajarlo, es una cosa rígida, aunque ahora estoy con lienzos. Entonces llevo un poquito las cosas parejas, tanto el acrílico con DM como con el lienzo. El lienzo es un soporte que trabajé de muy joven y que me siento también muy a gusto, y que ahora, por algo misterioso, pues necesito trabajar el lienzo. Bueno, luego indudablemente el lienzo te da muchas facilidades a la hora de mover la obra, porque unas obras de DM, cuando haces una creación en DM, pues eso tiene su peso. Entonces, a la hora de protegerlo, sin embargo, el lienzo es más ligero, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Yendo a una de las características que comentábamos antes, el tema del detalle, la minuciosidad con la que tratas los elementos de la fauna y de la flora, pude comprobar in situ que tienes, no me atrevo a decir miles, pero sí, evidentemente, centenares de libros, de tratados, de manuales, de guías de campo, aparte de insectos de colección. Sé que cuando tienes que dibujar o pintar alguna planta, alguna flor, algún insecto, te preocupas de saber perfectamente cómo es ese insecto. O sea, eso tiene que saberlo el público en general. Tienen que conocer que tú no has dibujado un escarabajo Goliat blanco y tal porque te ha parecido a ti, ni te ha inspirado la divina providencia, sino que realmente ese escarabajo es exactamente así en la naturaleza, o esa flor. Y cada uno de esos elementos naturales son exactamente copia del original. Hombre, pues tú le has dicho que las obras pues tienen muchos cauces, ¿no? En mi caso hay una investigación y hay una documentación naturalista. Me gusta decir más naturalista porque lo científico se resume al blanco y negro y a la cosa más fría, ¿no? Y el naturalista es más romántico, ¿no? Entonces tienen esa parte romántica de que, bueno, pues el investigador, el que va y descubre y vive la naturaleza de una forma muy especial, ¿no? Y muy abierta, ¿no? Entonces, por un lado, pues mi obra tiene ese aspecto. Por otro lado, pues el color tiene un lenguaje, tiene un lenguaje muy variado y luego la simbología, ¿no? La simbología de las formas y también del color. Bueno, pues hay cauces también mitológicos, hay cauces pues de muchos tipos, ¿no? En mi obra, cada cuadro, cada hijo mío pues tiene muchos aspectos, ¿no? Hice uno muy interesante que se expuso no hace mucho en la Sala Luzán, de Paseo del que vamos a hablar posteriormente. Y ese pues tiene esos cauces, ¿no? Esa mezcla de antropología por un lado, chamanismo por otro, naturalismo
dentro del naturalismo, pues, su entomología, su estudio en las aves. Luego también hablo de los elementos, de la tierra. Sí, porque es lo que comentaba antes, que otra característica tuya es el tema simbólico, ¿no? Entonces, cuando tú colocas un escarabajo de determinada especie es por algo, porque tú quieres transmitir algo al observador. Yo creo que eso es importante también, que lo sepa quien observa uno de tus cuadros, porque nada está puesto ahí por azar, nada en absoluto, ¿no? Exactamente, bueno, el azar, en cierto modo, es un elemento de la obra que se puede dar mínimamente, ¿no? Porque mi obra la planeo bastante, la intento planificar mucho, pero luego pues ahí surgen, digamos, improvisaciones, ¿no? Improvisaciones que, bueno, la intuición es un sentido muy importante para trabajar. Entonces, cuando tienes la técnica, tienes los datos, haces esa confluencia y encajas todo eso, la intuición te lleva más. Digamos que da un aspecto muy importante de la obra, ¿no? Que hace que sea mágico y que tenga alma, ¿no? El escarabajo está allí por una cuestión de simbología, una cuestión de, digamos, de color, de forma, ¿no? Los escarabajos ha sido una de las cosas que más me han obsesionado de pequeño y es una ilusión que mantengo todavía. Siempre me ha encantado el mundo de los insectos, en general, el mundo de la naturaleza, y el escarabajo te dice muchas cosas, te transmite y te da claves. Muchos científicos pues han descubierto cosas por los insectos, descubrimientos muy importantes que no se saben, quiero decir, no se dicen muy comúnmente. Y bueno, los escarabajos es un ser que a mí me apasiona. En el antiguo Egipto era considerado como el ser sagrado, por ejemplo. Bueno, todo eso acarrea un concadenado que claro, pues tiene que ver con el latín, por sus nombres, por su etimología, con el paisaje. El paisaje es otra cosa muy importante en mi obra, que me atrae muchísimo, y luego pues los aspectos que tú les vas dando a las obras, ¿no? A la hora de crearlas. Bueno, pues son matices bastante importantes en mi obra, ¿no? Que a simple vista, pues la obra, en teoría habla de por sí, ¿no? Pues toda obra de artista pues tiene su significado visual. Sí, su estética. Su estética. Pero claro, luego le das una explicación y la nutres de un texto con ese making of, pues es fantástico, ¿no? Porque la gente, la verdad es que responde muy bien. La tercera característica que comentaba antes sobre tu obra era el tema de la estructura interna de los cuadros, de las pinturas. En esa estructura interna, yo creo que pocos de los que conozcan tu obra simplemente de haberla visto alguna vez en una exposición, así ligeramente, en una visita, pocos podrán entender o conocer que detrás de ello hay todo un trabajo matemático y geométrico en el cual pues podemos encontrar detrás pues desde una estructuración con una parte telúrica y una parte solar, unos pentágonos dobles, un número de firias, la razón áurea, etcétera, etcétera, que bueno, para los que lo desconozcan, pues está en la naturaleza, todo ello está en la naturaleza. Exacto. De hecho, pues la estructura de las caracolas, hasta de una alcachofa, es toda una evolución de una espiral, ¿no?, logarítmica. Exacto, es un universo, ¿no? Es un universo. Es un universo que... Un microcosmos. Un microcosmos. Se dice que intuitivamente cuando el pintor, el artista plástico materializa el objeto, pues determinados puntos armónicos vienen establecidos por la intuición. Luego los mides y concretamente esa mariposa está en el sitio donde debía estar. Y es que ese punto armónico es existente, haces las mediciones, calculas y efectivamente. Pero bueno, cuando se trata de obras un poquito más grandes, pues lo que hago pues es aplicar el número de fidias, ¿no? Pues que es un número que es el 0,618 o 1,618 según cómo se quiera trabajar. Es un número que descubrió Fidias, el escultor griego, y que se ha usado a lo largo de la historia. Lo ha tratado Durero, Leonardo da Vinci. Entonces, todos ellos nos hablan de que en una obra existen unos puntos muy concretos que son armónicos y especialmente atrayentes al espectador.
En esos puntos se calculan por este número que has dicho, como has comentado, el número de Fidias o el número de Phi. Digamos que los prerrafaelitas, por ejemplo, tenían muy presente esa fórmula, ¿no? Es uno de los estilos que más me ha embriagado, ¿no? Me ha encantado el prerrafaelismo, la época victoriana. Bueno, pues ahí usamos también matemáticas a la hora de poner la espiral de Fibonacci, por ejemplo, que es construido también con el número de Fidias, y todo esto sucesivamente pues te va trasladando y te va dando unas claves que vas descubriendo a medida de que vas trabajando obras, combinando cosas y experimentando. Y bueno, pues como has dicho, esa obra tiene un esqueleto muy importante, ¿no? Que es esa matemática, ese universo, esa geometría, ¿no? Sí, un esqueleto que además no es visible a simple vista, pero para un buen conocedor de la geometría o la matemática, pues a lo mejor sí que puede descubrirla detrás, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, antiguamente las caracolas pues se han aplicado, la estructura interna de la caracola se ha aplicado en el gótico los arquitectos a la hora de construir esas catedrales. Pues se podía una simple escalera de caracol. Exactamente, y luego, por ejemplo, el mismo decágono, una pieza sagrada en la naturaleza, si observamos, por ejemplo, si cogemos un cromosoma humano y lo seccionamos por mitad, vamos a ver que tiene una forma de decágono. Entonces el decágono se va repitiendo. El número 0,618 se repite, se aplica a muchos, a infinitos seres de la naturaleza y es algo pues que la matemática tiene su vía de investigación, que claro, yo creo que el buen artista plástico tiene que beneficiarse de todos esos procedimientos que hay, ¿no? Que es matemáticas, geometría. La geometría es totalmente mágica, ¿no? Pues tiene un lenguaje muy especial, lo que es un triángulo, un decágono, un hexágono. Luego la numerología, también en mi obra uso mucho, pongo conceptos numerológicos, la parte racional y la parte intuitiva. La parte racional sería la derecha, la parte intuitiva a la izquierda, los colores fríos, los colores calientes, todas esas gamas de color también nos dan muchos datos, nos hablan de muchas cosas, ¿no? Los colores fríos son los colores telúricos, el azul, el violeta incluso, ¿no? Aunque lleva también algo de cálido, según como... Y bueno, y así sucesivamente, pues vemos que ese lenguaje del color pues es muy importante, ¿no? Y a mí personalmente me encanta explayarme con los colores, me encanta hacer obras con colores muy vivos, también colores más retenidos, ¿no? Pero todo esto sale de aquí y a medida que vas haciendo una obra, pues te lo va pidiendo casi la obra, ¿no? Lo que queremos transmitir es que cuando observen eso, un cuadro tuyo, vean que detrás de lo estético hay algo mucho más profundo, y entonces que pierdan ustedes el tiempo en observar dónde está situado, pues eso, un escarabajo, un coleóptero determinado, una determinada mariposa, una determinada flor, porque todo ello tiene su importancia, su simbología, eso es evidente. Por ejemplo, vamos a estudiar un poco una de tus obras. No es un cuadro muy grande, pero es para que así un poco se comprenda. La unión de los viajes. Bueno, La unión de los viajes es una obra circular que se expuso en la calle Luzán hace este mes de mayo, abril-mayo, perdón, y tuvo mucho éxito, gustó bastante al público. Es un tondo, como lo denominan los italianos, que sería un redondo, de un diámetro de 150 centímetros, en el que nos podemos encontrar un fondo color amarillento, que está trabajado con una serie de capas y en fin, se habla de la veladura en seco, que el color que hay detrás tiene una influencia muy clara sobre el resultado final, aunque lo cubramos en su totalidad. Es decir, si tenemos una pared blanca, la pintamos de azul, esperamos a que se seque y la pintamos de rojo, ese rojo da un efecto muy distinto a una pared pintada de amarillo y luego cubriéndola de rojo. Son dos efectos que instintivamente nuestra vista no aprecia, pero nuestra percepción
que no es tampoco la vista, entra por la vista pero no es... Entonces la sensación es distinta, ¿no? Ese cuadro está trabajado de esas formas para un resultado un poco de amarillos, ¿no? De colores muy lúcidos. Y luego nos encontramos con dos elementos, el elemento vegetal y el elemento animal. El elemento vegetal lo represento por un diente de león, un vilano, ¿no? Un diente de león ya en su etapa tardía, en su etapa ya seca. Y luego por otro lado hay un capullo de seda, que es el elemento animal, un capullo de seda abierto, donde la mariposa de la seda ha emergido y ha hecho su viaje. La unión de los viajes es una obra que nos habla de la vida, de la muerte, de la unión de la vida y la muerte, de la reencarnación, o lo que dice la ciencia, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Y yo con esta obra lo que intento asociar es un poquito el viaje de la vida a través de ese capullo de seda, donde navegamos, donde hay una metamorfosis. La mariposa tiene esa simbología, ¿no? La metamorfosis, el cambio, y navegamos por esa vida. Y luego el vilano, nos encontramos en la obra con que se van desprendiendo esas fluorescencias, ¿no? Esas inflorescencias que luego van a ser cubiertas por la tierra de una forma natural, y con un poco de humedad va a brotar esa semilla. Ese ser que está seco, que está muerto, aparentemente, pues luego va a enganchar otra vez con la vida, ¿no? Entonces son ambos viajes los que tenemos que hacer todos, ¿no? Del viaje de la vida, el viaje de la muerte. Y sobre ese capullo de seda hay un elemento muy curioso que puse, y fue la avispa como símbolo del dolor, ¿no? Y nos recuerda constantemente que en el viaje de la vida, pues el ser pues siente dolor, simplemente, ¿no? Y es una obra que tuvo un resultado muy interesante, ¿no? Me gustó cómo quedó, y de hecho pues tuvo bastante éxito. Y que incide en lo que decíamos, en que tras una aparente simplicidad, ¿no? de una representación de eso, de una mariposa, o de un capullo de mariposa, de una avispa, etcétera, pues hay algo más profundo. Otro de los cuadros que a mí me atraen bastante y me llamaron mucho la atención, por su simbología también, es El pasajero de lo eterno. ¿Qué nos puedes comentar sobre El pasajero de lo eterno? El pasajero de lo eterno es una obra, de estas obras que son más retenidas de color. Ahí trabajamos muchos con grises. Es parecido un poquito también a la unión de los viajes. Es una obra muy sobria, al contrario que la unión de los viajes, es una obra muy recargada. El pasajero de lo eterno, nos encontramos con un apaisado de casi 3 metros, donde observamos una serie de montañas que nos pierden en un horizonte, y esas montañas han sido inspiradas por, pues los monegros, han sido uno de mis inspiraciones, ¿no? Nuestra tierra de los monegros. Y incluso Sillería, lo que son los montes de Torrero, toda esa zona de secano especial, donde hay una vida importantísima, pero está oculta, ha hecho un poco la estética de esta obra, ¿no? Que luego ha sido una excusa para representar la idea de nuestro viaje por el mundo, nuestro viaje por la vida, perdón, quiero decir, es más global. Entonces, en ese paisaje nos podemos encontrar tres elementos, concretamente. Uno, que es una pluma de búho real, que va cayendo, y significa que esa ave ha pasado, es el viajero, ha pasado y ha dejado su vestigio, su legado. Y otro segundo elemento, un poquito más hacia la izquierda, nos encontramos la mariposa que se repite en la muerte, en la vida, y es el merodeador, el que va, digamos, viendo lo pequeño, va sacando lo oculto, lo que está escondido, ¿no? Luego hay un camino muy sinuoso que hace una parábola y va concretamente a parar hacia lo que es el horizonte, la parte donde el sol se esconde, ¿no? Y un tercer elemento que está al principio del camino, que así como una anécdota mitológica, una anécdota un poquito supersticiosa, quiero decir, sería la carlina. La carlina, que es una planta, es un tipo de cardo que a la luz es
es doradísima. Yo me acuerdo de una de mis excursiones por la Faja de las Flores que empecé a hacer fotos como loco porque me quedé impresionado. Ahí descubrí la carlina, ¿no?, en la parte oscense, y se usa, era usada en las puertas para espantar el mal de ojo y atraer los buenos espíritus, ¿no? Entonces ese elemento en esa obra tiene una especial anécdota, ¿no?, como que vamos con suerte, vamos servidos de suerte, lo único que tenemos que confiar en ella, ¿no? Y es así, ese es el pasajero de lo eterno, la eternidad es ese paisaje, esta vida, y el pasajero somos nosotros, que podíamos ser tanto la mariposa como lo que es la pluma, ¿no? Fantástico. Este año has realizado una exposición en Zaragoza muy importante. Yo creo que una exposición que ha impresionado a muchísima gente ha sido en la Sala Cay Luzán, ha sido la exposición Life System, ¿no? Este no es el, perdón, sí, este. Exacto. Este. Exactamente. Bueno, pues sí, ha habido una gran afluencia. Hay una evolución antes de llegar, porque no sé, yo observaba pues eso, al principio ese tipo de bodegones, de colores, de rosas, de fucsias, de tipo de plantas. Luego empiezo a observar pues cuadros como el del pasajero del eterno. Sí. Y terminó ya pues en esta exposición en Life System viendo pues el tondo de Natura. ¿Hay una evolución en tu pintura hacia lo complejo, hacia más profundidad todavía? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que, claro, luego también la palabra evolución es una palabra un poquito ambigua, porque se le puede dar un tono, digamos, de cambio. Si es en el hecho del cambio, sí que estamos de acuerdo, ¿no? Y si es en el tema de la superación, pues yo pienso que en según qué cosas, pues sí que he podido superarme. Bueno, la evolución sí que yo puedo decir que ha sido dada, y antiguamente pues quizás estaba más disperso, pintaba muchísimas cosas, ¿no? Pues he trabajado mucho el retrato, el bodegón, el paisaje clásico, la figura, el desnudo, y bueno, yo creo que todo buen artista tiene que trabajar estas metódicas, y yo creo que allí poco a poco me fui encauzando hacia una cosa que me obsesionaba de siempre, que era el hecho de los insectos, de las flores, de ese mundo, ¿no? Me preguntabas una cosa concreta y no me acuerdo. No, más que nada te pregunto eso, llegados al tondo Natura. Al tondo de Natura, sí. Vale. Es impresionante, ¿no? Es una obra impresionante. Bueno, tiene es la obra, una proporción elevada, luego sí, tiene una serie de elementos naturales que ahora nos comentarás. Bueno, esta obra, Natura, que fue la protagonista de la exposición Cay Luzán, fue una obra que tuvo un proceso de trabajo de unos 3 años, desde luego compatibilizando con otras obras, porque mi metódica de trabajo es que me gusta trabajar varias obras a la vez, pues primero para respirar de una a otra y luego no saturarme con ciertas obras, ¿no? Natura es una obra muy especial porque ahí pues, hay varias ideas muy importantes. Una de ellas es la comparativa con el Cordero Místico, que fue en uno de mis viajes una fascinación increíble en Gante, exactamente, en Bruselas, en Bélgica. Pues en la Catedral de Gante, al entrar vimos un políptico de unas 24 piezas de los hermanos Van Eyck. Uno de ellos falleció y el otro siguió y acabó la obra, del medievo. Es, digamos, una obra que se puede caracterizar como la primera obra naturalista de la historia, puesto que actualmente se han logrado clasificar, los biólogos, unas 40 y pico plantas botánicas. Bueno, en esa obra, en el políptico, en el retablo central, nos encontramos con un cordero, y luego a ambos lados encontramos a una multitud inmensa y de lo que es la nobleza, el clero de esa época. Y bueno, con toda esa afluencia de gente, con un nivel de detalle exageradísimo, muy trabajado, era una auténtica obsesión y locura, ¿no?, la de ese artista. Y bueno, y el cordero era un poco la ofrenda que se hace a Dios, ¿no?, por los pecados de la humanidad. Entonces, un poquito más abajo del cordero nos encontramos la fuente de la vida eterna. Y encima del cordero, en la parte alta del cuadro, en la parte central, en ese retablo, encontramos una paloma que simboliza el Espíritu Santo.
Bien, pues esa obra fue un poquito la inspiración también, en parte, de Natura, porque es una obra que tiene varias vertientes también. Entonces, en ese tondo, en Natura, nos encontramos con el agua, digamos un círculo dividido en una línea central, horizontal, que marca lo que es la profundidad del agua y lo que es la parte del aire. La superficie, quiero decir. En la parte del agua hay representadas muchísimas especies, tanto en la superficie como en la parte interior del agua, crustáceos, animales marinos, una inmensidad de animales y de plantas, ¿no? Muchísimas algas. Entonces, en total, pues he hecho una representación de unas 450 especies, tanto de animales como de plantas, ¿no? Y bueno, ese agua sería un poquito, ese delta sería lo que nos habla de la fuente de la vida eterna, de lo que es el cuadro de Gante. Luego, esa obra está, digamos, dividida en una línea vertical por el movimiento de un Martín pescador que ha entrado en el agua a coger su ofrenda, digamos que es la representación de ese Espíritu Santo transformado en Martín pescador. Y en esa ofrenda nos encontramos que he representado una trucha, una perca que es de la variedad japonesa koi, que koi significa felicidad y amor, ¿no? Es una perca de color blanco, digamos, haciendo alusión al cordero. Todo ese despliegue de fauna y de variedad vegetal y animal se puede, digamos, comparar con todos esos, con todo ese público, ¿no? Con ese clero, con los campesinos, con toda esa representación que Paul Van Eyck hizo en esa obra, ¿no? Y bueno, y debo decir que ese cuadro especialmente también tiene cierta inspiración en Ibiza, porque en ese primer plano, en ese delta que nos lleva a unas montañas, atravesamos varios parajes y de una forma exótica he querido dar ese matiz de esa Ibiza, ¿no? Por uno de mis snorkels por ahí, que fue fantástico, fue divino. Y bueno, puedo decir también que ese cuadro está estudiado con la espiral de Fibonacci, el decágono, como elemento mágico de la obra, y tiene una vertiente, digamos, de una investigación antropológica sobre el chamanismo a lo largo de la historia, en la parte izquierda, puesto que represento bastantes plantas que los chamanes han utilizado en diversos continentes para la conexión con sus dioses, ¿no? Por ejemplo, puede ser la iboga, puede ser la solandra. La solandra es una planta que usaban los chamanes mexicanos. Y bueno, pues así sucesivamente, o por ejemplo en nuestro territorio la aljarma, o también llamado Peganum armala, que en otros sitios se denomina alfármega y es utilizado también por la cultura marroquí. En ese grupo de plantas enteógenas pues hay digamos una fijación por el chamanismo, una investigación sobre ese tema antropológico. Y luego, pues, la biodiversidad, los elementos, los 4 elementos de la Tierra, hay gente que los consideran 5, yo en esa obra represento el agua, la tierra, el aire y el fuego representado por el sol. Y bueno, podría contarte muchas más cosas, no sé. No, yo creo que lo has definido ya bastante bien para que se hagan una idea nuestros espectadores cuando lo vuelvan a contemplar, si es que se puede volver a contemplar, porque creo que es un cuadro privado ya. Sí, es una obra privada. Una obra privada. Pero bueno, en la página web del autor pueden contemplar todas sus obras y fijarse en los detalles que vamos comentando. Decías antes lo de... Una pequeña anotación. Sí. Tengo que indicar también que hay un texto de Jesús Rubio Jiménez donde él explica a lo largo de 5 páginas el proceso y habla un poco sobre, habla totalmente sobre Natura, sobre esa obra, ¿no? Donde se puede ver en la página web. Es digamos, un apunte que a lo mejor puede ser interesante para el que quiera. Tu obra ha sido calificada en algún momento como realismo mágico, tú lo llamas más bien realismo onírico. Sí, sí. Ambos conceptos me parecen fantásticos, sí. Dices que realmente la naturaleza te da respuestas a las preguntas de la humanidad, ¿no? Las claves. Y que además la creación exige conexión, esa conexión con el ser, con la naturaleza, contigo mismo, ¿no? También.
Bueno, claro, es así, es una cosa que es un aspecto muy importante en todo artista, ¿no? En todo creador, el que conecte, ¿no? con el foco inspirativo, ¿no? En este caso, pues mis experiencias, de mis viajes, de mis excursiones, de mis trackings en la montaña, todo, digamos, toda la vida de ese materializador, de alguna forma, que, bueno, pues toda esa vida que me rodea me ha inspirado y me va surtiendo, ¿no? de aspectos para la obra, ¿no? Esa conexión, pues está claro que tiene que haber un estudio de la morfología, del cromatismo, ¿no? Pero detrás de eso, pues una vez que uno digamos, avanza, ¿no? En ese aspecto. Por ejemplo, yo de pequeño tenía una colección muy interesante de insectos, de unas 1000 especies de escarabajos, que luego me deshice de ellas porque realmente fue algo para aprender, ¿no? Y ahora actualmente, pues mis salidas al campo, lo que me fijo bastante en el movimiento, aparte de la morfología, ya no cojo esos insectos, ¿no? Como era antiguamente ese capricho de pequeño, ¿no? que haces pues, para investigarlos, para conocer y para esa sapiencia, ¿no? Que te aporta para pintar. Entonces, pues ahí he cambiado, ¿no? He cambiado un poquito y yo pienso que son seres como nosotros y que hay que respetarlos, si no es para una labor investigativa. No, yo pienso que un coleccionismo es una cosa errónea, ¿no? Porque en la estructura, eso de cómo tú inicias un trabajo, cómo te surge la idea, qué pasos das, qué pasos sigues, porque es primero una planificación, tienes claramente lo que vas a plasmar, investigas, te documentas, o la creatividad surge y te va llevando. Yo me quedé muy sorprendido, cuando hagamos el artículo sobre la entrevista plasmaremos ahí unas fotografías de unas agendas o libros que, vamos, merecen la pena que algún día se publiquen incluso, porque son unos pequeños cuadernos casi de campo, podríamos decir, donde George va anotando todas las ideas, todas las estructuras, todos los bocetos que se le van ocurriendo sobre una obra. Y son además únicas, cada cuaderno es diferente. Bueno, sí, es así. Yo tengo mis bocetos, mi cuaderno de bocetos, siempre con mis ideas, apuntes teóricos, en fin, de todo un poquito, ¿no? Y en mis viajes pues lleva siempre esa agenda con algunos colores para tomar datos, y la propia cabeza te va, bueno, ya no sé si es cabeza o corazón, ¿no? Esa conexión pues te va haciendo sacar cosas, ¿no? Como tú bien has dicho antes, pues hay varios cauces para inspirarme, ¿no? Y a veces vienen dados por algo externo, algo que veo y que desarrollo, y otras veces es una idea que llevo dentro y que a lo mejor esa idea estaba enterrada en el pasado, pero por una serie de motivos se ha desvelado y ha hecho un poco que mi cabeza y mi corazón trabaje para intentar materializar eso, ¿no? Son dos aspectos que se repiten en otros creadores también, en otros materializadores, ¿no? En otros artistas plásticos, y yo creo que hay que estar abierto a todo, ¿no? Hay que ir navegando y siempre apuntar, porque todos esos cuadros, esas obras que se van haciendo, pues en cierto modo puedes rescatarlas de apuntes que tienes, cosas que tienen que surgir en ese momento. Claro, y antes de que esa idea se olvide hay que anotarla, hay que darse esos matices de sensación, de color, de armonía, de lenguaje, de simbolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante que quede escrito, ¿no? De alguna forma. Tú no dejas de ser un profesional de la pintura, vives de ello, es tu forma de vida. Entonces, ¿realmente podrías ser o eres un pintor que puede ser por encargo? O sea, yo a ti te puedo encargar una obra, te puedo dar una idea, te puedo transmitir una idea, o realmente te surge a ti y entonces tú dices, bueno, este cuadro es el que yo he creado, si te gusta. Hombre, tengo la suerte, antes pues sí que he trabajado con muchos encargos, he llevado otro tipo de, digamos, de disciplina, ¿no? Pero tengo la suerte de hoy en día de, digamos, hacer un poquito lo que uno quiere, ¿no? De hacer lo que mi creación, mi obra es
es, digamos, no es lo mismo, digamos, no es lo mismo hacer algo cuando te la anotan que tienes una obligación. cuando hay una obligación. Entonces, claro, ahí está la cosa. Cuando uno pinta una obra puramente libre y un alma, y en otros aspectos es muy difícil conseguir que esa magia sea tan fuerte, aunque yo no digo que no la haya conseguido en ciertos encargos, ¿no? Pero por lo general puedo presumir de que todo lo que hago es una cosa de creación propia y que tiene éxito porque la gente, pues el público, que es el que manda, pues le da mucha aceptación. Hay una inmensa mayoría que salen contentos de las exposiciones, ¿no? Claro, luego todo esto, claro, hay que acompañarlo de un buen marketing para hacer llegar y hacer entrar a las personas de que ahí hay una exposición mía, ¿no? Pues para que acudan, ¿no? Sí, porque ese es otro mundo que parece que mucho más despegado de este mundo que estamos tratando ahora nosotros, tan nada espiritual, que ver, tan místico, y tiene que ver ya con el mundo de los marchantes, sí. La negociación con las galerías, con las instituciones, que también quisiéramos que nos hablásemos un poquito de esa negociación, del tema de la catalogación de las obras, por qué es tan importante o deja de serlo, incluso de cómo se cotiza en el mercado ese de valores del arte, ¿no? Una obra. ¿Por qué puede valorarse por arriba o no valorarse por abajo? Hombre, yo lo que estoy aprendiendo, todos, está clarísimo que vamos aprendiendo y nos moriremos aprendiendo, y es algo que, y más en este mundo artístico, pues es más confuso, porque no hay reglas tan evidentes como en otras materias, ¿no? Bueno, pues claro, vas aprendiendo cosas que no tienen nada que ver con la creación, es a la hora de mover esas obras, de gestionar, de ofrecer o de tramitar, digamos, una colaboración con una sala, que el artista ofrezca su trabajo y la sala, digamos, ponga pues sus medios, ¿no? Como es pues los seguros, el transporte, el catálogo, las publicidades, la conexión con la prensa, todo lo que es el dossier de prensa, y por supuesto y evidentemente la sala, ¿no? La sala para que dar a mostrar esos trabajos, ¿no? Claro, el trabajo a mostrar es un mundo, ¿no? Es un mundo porque es una labor totalmente distinta a lo que es una creación, ¿no? A lo que es la labor de estudio, no tiene nada que ver, ¿no? Yo cuando trabajo y pinto mi obra, me olvido totalmente de todas estas digamos reglas, ¿no? Dónde voy a exponer, me tengo que desinhibir totalmente de todo eso para que salga una cosa que luego a la hora de exponerlo. Luego las tramitaciones, pues claro, son muy complejas. Puedes hablar con la institución, salas de bancos, las salas de los ayuntamientos, lo que son las salas institucionales, o puedes hablar con las galerías, o bueno, pues y de esa forma yo pienso que hay que viajar bastante, hay que salir y hay que ofrecer los proyectos para que vayan, digamos, hay que ir sembrando, ¿no? Porque luego de la siembra siempre salen cosas. Y bueno, pues es muy complejo, es una labor muy compleja. Hay gente que usa una estrategia y hay otros artistas que usan otro tipo de estrategia. Desde luego, pues yo pues en este aspecto pues van sucediendo cosas. Intento cubrir unos programas cada año. Para el año que venía tengo otra exposición cubierta. Podría hablarte un poco de ello, es la exposición que se va a hacer ¿Puedes hablarnos de tu proyecto futuro? En Ibercaja. Bueno, este pasado proyecto fue en la Sala Cay Luzán de Independencia, y ahora en este momento tenemos una exposición, una colectiva de 4 artistas en la UNED de Barbastro, que estará hasta el día 16 de octubre. A partir de ese día la van a itinerar a Calatayud, a la UNED de Calatayud, que imagino va a estar también otro mes y medio. Colaboro con unos grandes artistas, entre ellos pues está mi pareja Marisa Arroyo,
que es una buena pintora, y es nuestra primera exposición que hacemos juntos. Y para este año que viene, en el mes de abril, abril-mayo, tengo concertada una exposición en el Palacio de la Audiencia de Huesca. Perdón, el Palacio Villahermosa de Huesca. Me confundía con lo de Soria. En Villahermosa, pues para el mes de abril y mayo, ¿no? Entonces, digamos que hay que ir cerrando programas y trabajando con unos plazos, pues, para sorprender al público y ofrecer lo máximo, ¿no?, de cada uno, ¿no? Hay que ir con mucha antelación, pienso que, y sobre todo, pues, en las tramitaciones, moverse bastante, ir mirando fuera, en Alemania, en Estados Unidos, en todos los lados donde se pueda. Hay que viajar, efectivamente. Sí, sí, sí. No solo es el viaje interior, sino también el viaje exterior. Eso es muy vertiginoso el cambio, porque de estar creando y de pronto, zas, te metes panzada de avión y tienes que hablar de cosas, de negocios o de... Bueno, que pueden ser, como en ese aspecto, pues en una galería ya hablamos de un aspecto económico, un aspecto comercial. En una institución, como es la sala de un banco, la sala de un ayuntamiento, estamos hablando ya con un carácter promocional. Más de prestigio, a lo mejor. Difusorio, sí, la verdad es que... Y bueno, pues son cauces que son distintos, pero todos llevan y van saliendo poco a poco. Antes comentabas algo de tus influencias y lo hemos dejado así un poco en el aire. Hablabas de influencias prerrafaeleístas, etcétera. William Blake, estamos hablando de incluso, pues eso, de Celestino Mutis en el campo de los naturalistas. Claro. ¿Cuáles han sido tus influencias? Porque claro, yo sé que has tenido muchas. Pues mi influencia ha sido variadísima. Me ha encantado, desde luego, la parte del Renacimiento y... la época victoriana, el prerrafaelismo, el arte contemporáneo, desde luego. Ha habido muchos años que me obsesionó Vasarely. Vasarely fue uno de mis artistas preferidos, que nada tiene que ver, en cierto modo, con lo que hago ahora, pero que tiene cierta unión, cierto nexo de unión, porque en una determinada época sí que trabajaba ese tipo de formas, ¿no?, de geometrías, de colores opuestos a la gama, investigación con diversos, digamos, diversas cosas, ¿no? Y bueno, pues desde luego el mundo de la ilustración fantástica, inspiración para mí, Boris Vallejo o Fran Faceta, unos artistas impresionantes. La Marvel, desde luego, de pequeño siempre he estado leyendo tebeos de Marvel, superhéroes, uno sin otro, y al final, pues la figura humana. Todo, digamos, ha contribuido a una formación, aunque hay que decir que el cómic en este país todavía no está visto, no está asumido, ¿no? Porque, claro, cuesta, las cosas poco a poco van centrándose. El cómic y la ilustración todavía tienen que... Como un arte menor, se ha visto como un arte menor casi denostado incluso, ¿no? Exacto, entonces hay unos ilustradores impresionantes, hay... en fin, unos artistas del cómic increíbles, y yo creo que poco a poco, cuando eso ya se asuma, pues hay que romper todas las disciplinas y hay que ver que uno puede hacer un cómic con un cuadro a óleo y a la vez hacerlo una escultura, y quizás le pones luces y haces una instalación. Es decir, hay que romper un poco con las disciplinas, ¿no? Pero claro, hay que pasar por una serie de métodos de aceptación. En este sentido, el cómic y la ilustración, pues España pues va un poquito atrasado. Entonces, el cómic me inspira muchísimo, por ejemplo, pues Max o Moebius, pues cantidad de autores, ¿no? Y la ilustración, pues puedo hablar de Rowena también. Y luego, pues de ahí nos podemos ir directamente a Leonardo da Vinci, Durero, o la escuela napolitana, o artistas contemporáneos como, en fin, pues muchísimos, ¿no? Vas capturando ideas, y todo hay que decir que todo está inventado, pero el carácter que cada uno le da, si es con entrega y con corazón, con pasión, exactamente, pues eso es único. Entonces, hay obras que perduran y otras obras que se hunden, que pasan desapercibidas. A lo mejor temporalmente están álgidas,
pero luego la historia demuestra que esas obras son buenas o no tienen... Claro, nunca mejor dicho, cuando tu obra tiene muchas flores. Exactamente, flores de un día. Pues claro, la cosa, ahí estamos hablando de dos conceptos muy curiosos. Bueno, lo que es arte y lo que es moda, por lo menos para mí. Lo que es la moda es algo pasajero, es algo que está ahí y que sirve para un para un espacio de tiempo. Pero sin duda alguna el arte es algo que escapa al tiempo. Es algo que perdura, exactamente. Entonces, pues allí, pues ahí vemos pues cosas, intentos artísticos que pretenden ser buenos, pero agarrándose en las modas, y otros intentos que digamos que van más allá y que, bueno, pues se intentan, ¿no? Y pueden estar ahí siempre o pueden sucumbir, ¿no? O no despertar interés. Tenemos claro que tú estarás entre las obras que perdurarán, las tuyas al menos, ¿no? No lo sé, a ver. ¿Qué consejos para terminar le darías a un joven que siente esa pasión interna por la pintura, por el dibujo, pero que no sabe qué pasos dar? Si decidirse por un academicismo, si formarse y luego cuando acabe pues una carrera de Bellas Artes salir y empezar a pintar. Hombre, yo los consejos quizás casi me los reservo porque, madre mía, los consejos son muy particulares, muy delicados, pero yo le puedo dar opinión, ¿no? Claro, cada artista, cada pintor, cada hacedor es un fruto de casualidades, de experiencias muy distintas. Yo sin duda alguna, si hubiera podido estudiar Bellas Artes, lo hubiera hecho, pero como no estaba en Zaragoza Bellas Artes ni Biología, que es lo que a mí me ha gustado siempre, pues dije, oye, pues no me quiero ir fuera a estudiar, no me quiero ir a Barcelona, no, me quedo haciendo mis cosas, ¿no? mi creación, ¿no? Bueno, pues claro, es una cosa muy compleja. Desde luego una carrera es muy interesante, pero creo que hay que cultivar primero otra cosa. Creo que hay que cultivar mucho el corazón a la hora de plasmar, como hacemos de niños. Cuando tenemos 3, 4, 5, cuando estamos pintando, estamos dibujando, estamos haciendo rayas y todo eso el niño lo hace con el corazón. Se trata de conservar ese niño y por otro lado cultivar al adulto con ese academicismo, ¿no? Que puede ser cultivado por medio de una carrera, por medio de cursos, por medio de academias y también por uno mismo, simplemente llevando una disciplina, como es mi caso, que he estado pues siempre con mi disciplina de día a día. Y se trata, digamos, de esos dos mundos, dejarlos claramente marcados y así, de esa forma, pues creo que puede salir algo auténtico. Luego, desde luego, hoy en día las cosas están muy difíciles para todo el mundo y creo que hay que saber y hay que aprender muchísimo de marketing y, en fin, de muchas cosas. Saber venderse. Saber venderse, exactamente. Pues muchas gracias, George, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Raúl. Desde luego. Vamos a terminar nuestra charla de hoy con una lectura que es del catálogo de George Ward, de Life System, que es el saludo al alba del sánscrito. Cuida bien este día. Este día es la vida, la esencia misma de la vida. En su leve transcurso se encierran todas las realidades y todas las variedades de tu existencia. El goce de crecer, la gloria de la acción y el esplendor de la hermosura. El día de ayer no es sino sueño, y el de mañana solo una visión. Pero un hoy bien empleado hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Cuida bien, pues, de este día. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado un día más con nosotros.